A abrir sus Biblias en el 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Cuando todos tengan, me confirmo con un amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, oh Rey, por permitirnos estar aquí donde demás, aquí unánime, Señor amado, para poder escuchar lo que tienes para nosotros, oh Dios. Te damos las gracias, Dios mío, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna, mi Rey, y porque en este transcurso vas a hablar de nuestras vidas, oh Dios. Te pedimos, Señor amado, ate, Señor, todo lo que tengas que atar a tu palabra, Dios, para que todo lo que tú quieras hacer en esta noche, Señor, lo puedas hacer con libertad, Dios. Permítenos, oh Rey amado, Señor, poder oír y poder captar lo que tienes para nuestras vidas, Señor amado, y que podamos vivir conforme a tu voluntad, oh Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos las gracias, mi Rey. Gracias, Padre, y Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo no sé si recuerdan que hace ya algún tiempo me tocó predicar, yo prediqué y una vez que dije que cada vez que una persona se para aquí, siempre va a hablar lo que Dios habla a su vida. Y para ese tiempo, Dios hablaba a mi vida de que nosotros tenemos que tener gratitud con Él. ¿Recuerdan ese mensaje? Que tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Pero en esta vez yo me quería enfocar en algo que me ha venido pasando y hace mucho tiempo. Y en este mes, no sé si muchos lo sabrán, pero en este mes cumplo un año de ser cristiano y le doy la gloria a Dios. Y ha sido un transcurso de tiempo muy lindo, que puedo sentir alegrías, tristezas, pero siempre con la victoria del Señor, ¿no? Ahora, una de las cosas más importantes, ¿verdad?, es que me he puesto a pensar cuando dijeron que vas a predicar, me he puesto a pensar en algo que ya me venía pasando en la cabeza hace tiempo. Dios venía hablando de mi vida, ¿verdad? Y yo decía lo más importante, que a veces como cristianos somos cristianos, somos humanos y somos imperfectos, ¿verdad? Pero hay algo que Dios demanda en su palabra, que dice que prediquemos en tiempo y fuera de tiempo. Y uno de los errores que muchas veces cometemos como cristianos es que hemos metido a Dios dentro de cuatro paredes. Hemos hecho que Dios simplemente esté dentro de esta iglesia. Lo hemos dejado dentro de esta iglesia y de aquí para afuera Dios no existe en nosotros. Yo lo digo ¿por qué? Porque eso me estaba pasando a mí. Hubo mucho tiempo cuando yo recién empecé a ser cristiano. Se lo digo delante de Dios, no me gustaba venir a la iglesia. No me agradaba venir a la iglesia, buscaba cualquier tipo de excusa para no venir. No quería venir. Pero sabemos que la Biblia dice que Dios es un buen alfarero, ¿verdad? Que trata con cada uno de nosotros como la escultura y que nos moldea conforme a su voluntad. Y con el tiempo, yo empecé a dar cuenta de que me estaba empezando a gustar venir aquí a la iglesia, venir a congregarme, venir a sentir la presencia de Dios como la siento todos los días, y imagino que ustedes también. Y empezaba a venir, ¿verdad? Bueno, entonces Dios empezó a andar por ahí con mi vida, que empezaba a venir a la iglesia, escuchar las enseñanzas y demás. Pero eso no cambiaba nada, porque de igual manera yo era cristiano aquí y afuera no. En el colegio ni siquiera sabía que era cristiano. Yo no llevaba la vida al colegio, no me gustaba, o sea, era como que tenía una vida media doble, algo así, de dos caras. Cuando yo era testigo de Jehová, yo recuerdo que uno de sus libros nos decían: tienes que saber, no tienes que tener dos caras. Muchas veces vas a usar dos caras. Y eso es lo que Dios no quiere de tu vida. No quiere que tú luzcas como una persona y afuera seas otra. Dios no quiere eso con nuestras vidas. Quiere que seamos transparentes. Que aparentemos el cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y entonces pasa que yo no hacía nada de eso, ¿verdad? Hasta que con el tiempo yo me daba cuenta que les empecé a tratar con mi vida y me empezó a gustar llevarla al colegio. Ya la llevaba al colegio, ¿verdad? La llevaba al colegio. Yo recuerdo que un día estábamos hablando en el colegio, estábamos hablando justamente hablaban sobre el arca de Noé y esas cosas.
Y me acuerdo que el hermano Ruiz nos estaba enseñando justamente sobre José, y empezamos a hablar de eso. Y empezamos a hablar de José, del parentesco que tiene la vida de José con la de Cristo, de que lo vendieron sus hermanos y esas cosas, y empezamos a hablar de lo que significa el nombre de José y esas cosas. Y cuando terminamos de hablar, porque gracias a Dios en mi curso hay compañeros que son cristianos, terminamos de hablar y me di cuenta de algo, dije, wow, hablar de Dios es algo tan bello. Y no sé si les ha pasado, pero cuando yo hablo de Dios, yo no puedo terminar de hablar de Dios sin que se me haga algo aquí. Siento que se me hace algo aquí y simplemente me dan a veces muchas ganas de llorar y no entiendo por qué. Y yo recuerdo que hubo un tiempo en el que llegaba al colegio todos los días, hablaba de Dios. Llegaba y decía que le predique y le predicaba lo poco que sé, se lo predicaba a la gente. Pero pasó que luego de eso yo le fallé a Dios. Yo hice algo que a Dios no le gusta, que Dios no le gusta. Sabemos que muchas veces hacemos cosas que a Dios no le gustan, pero lo hacemos involuntariamente. Pero yo lo hice sabiendo que no le gusta. Y es algo de lo que estoy arrepentido hasta ahora. Porque sabiendo que Dios fue bueno, que ya no me podía pensar todas las cosas que yo había hecho en el pasado antes de ser cristiano, me di cuenta que si Dios no me hubiera alcanzado, no estuviera yo. ¿Qué estuviera haciendo? ¿Dónde estuviera viviendo? ¿Cómo estuviera viviendo? ¿Cómo estuviera llevando mi vida delante de Él? Pero Dios en su grande amor y misericordia me tiene aquí hoy día, predicando su palabra, sintiendo la presencia de Él todos los días. Y no hay sentimiento más grato que ese, ¿verdad? Entonces, cuando yo le fallé a Dios, empecé a menguar. Ya no oraba, no leía la Biblia. Y como no oraba, no leía la Biblia, no me estaba llenando de Dios, no predicaba. Hablaba con la gente en mi colegio, y claro que nunca hablábamos, yo no soy de los que comparten mucho tiempo con los, como quien dice, los malcriaditos del curso. Yo siempre me fijo en las cosas del estudio, en las cosas del saber, ¿verdad? Pero no estaba hablando de Dios, no estaba marcando una diferencia entre ellos y yo como persona. No les estaba presentando a Dios, no les estaba mostrando al Cristo maravilloso que tenemos, ¿verdad? Y los días iban y venían. Y yo mientras dormía siempre decía, Señor, mañana voy a predicar tu palabra en mi colegio. Llegaba mañana y ese mañana se convertía en otro mañana y 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 así pasaba y yo no hacía nada. Y me ponía a pensar muchas veces, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Y si no estás haciendo nada, pues de qué vale muchas veces que Cristo haya muerto en esa cruz y no vas a hacer nada. Y yo no estaba haciendo nada. Pero con el tiempo, Dios empezó nuevamente a tratar en mi vida. Y como ayer la hermana decía, eso duele. Y es cierto, duele. Duele que te confronten la realidad en la cara, que te digan, tú eres así. Y lo único que tú puedas hacer es esto, sí. Agache la cabeza y le digas, sí, es verdad. Que te humilles delante de Dios. Y así Dios te va a levantar. Entonces con el tiempo nuevamente, yo que estaba así, que no hablaba de Dios en ningún lado, nuevamente Dios empezó a levantarme y de nuevo yo hablaba a la gente de Dios y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Pero lamentablemente, ¿qué pasó? Me dejé llevar por mi naturaleza pecaminosa y ¿qué pasó? Volví a fallar. Volví a caer. Y de nuevo pasó lo mismo. Empecé a menguar en la oración, empecé a menguar en la lectura de la palabra y de nuevo ya no predicaba. E incluso hubo un tiempo en el que yo no estaba aplicando lo que la Biblia dice, pero le predicaba a la gente. Y en el libro de Lucas, no recuerdo el capítulo, la Biblia nos dice hipócritas. ¿Cómo vas a sacar la viga del ojo de tu hermano, la paja del ojo de tu hermano si no ves la viga que está en el tuyo? Y si no quitas la viga de tu ojo, no vas a poder quitar la viga que está en el ojo de tu hermano. Entonces digo, ¿cómo voy a poder predicar a alguien? No hagas esto, no hagas aquello, si yo lo estoy haciendo 2 veces más de lo que él ya lo hace. Y lo que es peor, yo ya conocía que eso estaba mal. Tal vez ellos no, pero yo sí. Y delante de Dios eso está muy mal. Pero nuevamente, en todo este curso del año, nuevamente, y hasta ahora, Dios volvió a levantarme. Y ha sido algo constante. He tenido la oportunidad de que, recuerdo que yo le dije a mi compañero, voy a hablar de ti en la iglesia, para
cómo Dios es grande en nuestras vidas. Yo hablaba incluso de la ira con mis profesores. Y un día me sacaron a exponer, me dijeron, Sánchez, ponte a exponer cualquier cosa, cualquier tema. Ponte a exponer sobre cualquier cosa. Lo que querían era que el tiempo se quemara, no recibir clases. Y yo estaba hablando sobre muchas cosas que he leído y luego le dije, lamentablemente todo este tipo de cosas, como le pasó a Galileo Galilei y a muchos tipos de gente, la Iglesia Católica siempre ha estado metida en los más grandes problemas del mundo. Y por ahí salió un compañero diciendo, no critiques a la religión, no critiques a la iglesia, tú quédate con tu iglesia y yo me quedo con la mía. No tienes por qué criticar. Yo seguí exponiendo, no le dije nada. Salimos al patio y le dije, te voy a preguntar, ¿tú eres católico? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿pero vas a la iglesia? No. ¿Vas a misa los domingos? No. ¿Y eres católico? Sí. O sea, ¿crees la Virgen del Cince, la Virgen, cuál es la otra Virgen? Y yo le dije eso, ¿verdad? Y él me dijo, sí. Pero le digo, ¿no sabes que tu Biblia es igual a la mía? Y en nuestra Biblia dice que en el libro de Efesios, como decía el hermano de la campaña, 24 dice, yo soy Jehová tu Dios, y que no permite que levantes dioses ajenos delante de él. Éxodo, disculpe. Y, o sea, yo le digo, ¿cómo vas a hacer eso si la Biblia dice que no se lo debe hacer? De igual manera, tú quédate con tu iglesia y yo con la mía. Y le doy la gloria a Dios porque hace 15 días, en todo el tiempo de la mañana ya le venía hablando de Dios, se me acercó y me dijo, José, acepté a Cristo. Acepté a Cristo. Después de tanto tiempo que yo y muchos compañeros le habíamos hablado, y yo le dije, que Dios habla de tu vida no es una coincidencia. Dios tiene un propósito grande para tu vida y para la vida de tu familia. Y la familia de él, su papá está enfermo, su mamá estaba en España y también estaba enferma. Y yo le dije, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Solamente creerle a él, y él me dijo, tienes razón. Yo no sé cómo pude vivir engañado diciendo que creía en tantos santos que realmente no hacen nada. Porque la Biblia dice, tienen ojos no ven, tienen oídos no escuchan, tienen boca no hablan. Tienen pies y tienen que ser cargados por hombres. Entonces, ¿de qué les servía hablar a esos santos que no hacen nada? En vez de adorar al poderoso Dios que usted y yo tenemos en nuestros corazones. Amén. Entonces, cuando yo hace poco hice las pasantías en el SRI y conversábamos sobre eso, conversábamos sobre Dios y miren cómo Dios es tan hermoso en nuestras vidas. El jefe de él es cristiano. El oficial del jefe de él es cristiano. Yo que soy su compañero soy cristiano. Otro compañero es cristiano. Y un día él estaba hablando, antes de que se convirtiera a Cristo, le estaba hablando de Dios. Y llegamos al ascensor y yo me di cuenta de que Dios realmente habla en nuestras vidas y no nos habla. Nos está gritando que nos ama, que quiere que vengamos hacia Él, que nos espera con los brazos abiertos. Y recuerdo que entramos al ascensor, yo le estaba hablando de Dios y entró una señora y dejamos de hablar. Y la señora nos pregunta, ¿ustedes están haciendo aquí las pasantías? Sí, y él le dijo, sí, y esperamos que podamos salir terminando graduarnos y poder venir a trabajar aquí. Y la señora le dijo, la Biblia, la Santa Escritura del Señor dice que uno tiene que confiar en Él y Él hará. Solamente confía en Dios y Él hará, porque Él es bueno y su misericordia es eterna. La señora nos dijo eso, se fue, no, ella se bajó en el piso 8, fuimos al 9, y yo venía riéndome. Y Eric estaba, mi compañero se llama Eric, está como perdido. Yo lo miro, me río y le digo, Dios te está hablando. No es una coincidencia que aquella señora se haya subido en ese ascensor para hablarte, porque en Dios no hay coincidencias. Todo tiene un propósito, ¿verdad? Entonces yo le dije eso. Y él me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Pasó el tiempo y me dijo que ya aceptaba a Cristo. Que se estaba congregando en una iglesia, tiene una Biblia, y toda la música que escuchaba antes, así como me pasaba a mí, que escuchaba música en inglés y esas cosas,
ahora tienen música cristiana. Entonces vemos que realmente Dios hace un cambio grande en nuestras vidas. Si le ponemos en nuestros corazones, Dios va a obrar en nuestras vidas. Amén. Entonces el punto aquí es que entonces Dios habla de mi vida, ¿no? Y yo lo que el punto de esta noche es que tenemos que aprender a sacarlo a Dios de las cuatro paredes en las que muchas veces nos metemos. No quiero que les pase lo que a mí me pasaba, de que era como que un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, como que tibio creyente, y sabemos que Dios al tibio lo vomita. Y yo estaba, creo que tibio elevado al cuadrado, estaba mal. Entonces yo creo que ahora quisiera que alguien abriera su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. ¿Alguien que lo pueda leer? El hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos. Amén. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si bien es cierto ser constante es como trazar una línea recta y seguir por esa línea, no digas ni a la derecha ni a la izquierda, porque tú anteriormente, antes de cruzar esa línea por la cual vas a ser constante, te has trazado una meta. Y tú vas a llegar a esa meta si tú te lo propones, ¿verdad? Eso es ser constante. Es como, por ejemplo, decir, aquí dice el hombre de doble ánimo, supongamos que yo estoy en mi colegio y mayormente es graduarme. Pero si soy un tipo de doble ánimo y estoy como que un día voy a estudiar y el otro día no estudio, como que estoy que un día sí hago mis deberes y el otro no hago mis deberes, estoy en doble ánimo, voy a fracasar de igual manera. Y como cristiano, lo que me estaba pasando a mí estaba en doble ánimo. Era como que un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y si iba a estar así, iba a ser inconstante en los caminos de Dios. Un día iba a predicar y el otro no, y un día sí, un día no, y un día sí, y un día no. Y sabemos que de alguna manera Dios conoce nuestros corazones. Y es como que Él a veces dice, bueno, de igual manera, sí, no pudiste porque estuviste haciendo aquello. Yo disfrutaba de horas libres sin hacer absolutamente nada. Y sin embargo no cogía una Biblia y me acercaba a alguien que sabía que necesitaba una palabra de aliento, de fe. Porque la gente que está afuera necesita esa palabra de aliento, de fe y de esperanza, de que Cristo vive en nuestros corazones, ¿verdad? Amén. De que ellos pueden ser salvos y que su familia también. Y así como muchas veces, no sé cómo ustedes han llegado al camino del Señor, pero muchas veces tenemos hombres y mujeres que edifican nuestras vidas, que vienen a hablar a nuestras vidas. Muchas veces tuvo que haber ido una, dos o tres personas que llegaron a nosotros y nos dijeron, recuerda que Cristo te ama. Y en cada situación adversa que pase, siempre recuerda eso, Cristo te ama. Aleluya. Y de esa manera ellos de a poco, predicando su palabra, edifican nuestras vidas. Qué lindo es que ahora nosotros podamos edificar la vida de alguien más que necesite esa palabra. Y que luego esa persona testifique del amor de Dios en su vida y pueda testificarlo de igual manera. Dándole gracias a Dios porque Él es bueno y porque su misericordia es eterna. Amén. Amén. Entonces el punto es ese. Si yo era de doble ánimo, yo estaba actuando así delante de Dios, mal. Pero sabemos que Dios aumenta las fuerzas de que ya se le están acabando y multiplica que no tiene ninguna. Y a mí me estaba pasando eso. Pero otra cosa muy importante de la cual me di cuenta, y un hermano me hablaba de eso y realmente ya me había dado cuenta, es que siempre nos va a pasar esto cuando nosotros perdemos algo con Dios, y es la intimidad. Si empezamos a perder la intimidad con Dios, somos muy vulnerables a las acechanzas del enemigo. Muy vulnerables. Si perdemos la intimidad con Dios, es como que descuidamos a Dios, lo dejamos en un segundo lugar, y simplemente nos olvidamos de que Él cambia nuestras vidas. Venimos a la iglesia, oramos a Dios y demás, salimos y somos lo mismo que antes de entrar. Pero Dios no quiere eso. La hermana ayer decía aquí, y ahora la hermana Alexandra decía que Dios anda buscando adoradores que lo adoren En espíritu y en verdad. y en verdad. Y ser un adorador, como decía la hermana, no solamente es cantar. Yo recuerdo que cuando decía lo de la gratitud, lo último que les dije que era la mayor forma de darle gracias a Dios era que en nuestra vida, nuestro caminar diario sea una acción de gracias delante de Dios.
Que Dios pueda decir lo que dice, Dios puede decir lo que dice en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 11. Este es mi hijo amado, El que tengo en el cual tengo complacencia. complacencia. Aleluya. Que Dios pueda decir eso de cada una de Alábala, nuestras Cristo vidas. vive. Qué lindo sería, ¿verdad? Que Dios pueda decir, Julián es mi hijo amado, del cual tengo complacencia. Mi hermano Israel es mi hijo amado, del cual tengo complacencia. Y así de cada uno de nosotros. Pero si perdemos la intimidad con Dios, si perdemos la relación íntima que tenemos con Dios, vamos a dejar a Dios dentro de cuatro paredes y ya no lo vamos a llevar. Y sabemos que Dios no tiene que habitar en estas paredes, sino en cada uno de nuestros corazones. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, el punto del cual yo les quiero venir a hablar en el día de hoy era justamente ese. De que como cristianos, veamos, por lo menos yo lo hago porque yo estoy en el colegio, ¿verdad? Yo no trabajo. Pero estén en el colegio o en el lugar en el que estemos, hablemosle a una persona sobre Dios. Digámosle lo mucho que Cristo los ama, lo grande que hizo Dios con tantas personas anteriormente, y mejor aún, las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. Porque esa persona lo necesita, tal vez el día que tú le vayas a hablar, le des la palabra que justamente necesitaba. Amén. Porque Dios, la palabra de Dios dice que Él incluso utilizará las piedras para hablarnos. Y Dios ya habló mucho de nuestra vida, es hora de que Dios nos utilice para hablar a la vida del resto de gente que necesita de Dios. Entonces el punto es, yo quería compartirles esto, ¿por qué? Porque a mí me estaba pasando aquello, yo estaba menguando tanto, estaba así, inconstante. Y si voy a ser inconstante en los caminos de Dios, voy a fracasar de igual manera, o me termino apartando, o me termino quedando. Pero la cosa es que me quedo y me pierdo, y de aquí no me aparto. Entonces el punto es ese. Yo lo que quería compartirles era justamente eso, que aprendamos yo no conozco su vida delante de Dios, solamente Dios la conoce. Y Él sabrá por qué predican, cómo predican, por qué, para qué, y si lo hacen bien o mal, eso solamente Dios lo sabe. Pero el punto es que saquemos a Dios de las cuatro paredes en las que muchas veces lo hemos metido, para poder ir a predicar a la gente que está allá afuera, a la gente que necesita realmente de Dios. Así como mucha gente que transformó nuestras vidas con su palabra, hacerlo como la vida del resto de gente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ese es el mensaje que le tenía. Amén. Y hoy día yo quiero cantar una alabanza que nos habla justamente de eso, de aprender a sacarlo a Dios de las cuatro paredes en las que lo hemos metido, de sacarlo a Dios muchas veces solamente de la iglesia y llevarlo con nosotros. Es como que fuera enamorado de nosotros y llevarlo de la mano y presentárselo a todo el mundo que conozcamos que está sin Dios. Amén. Pongan sobre eso que vamos a hablar al Señor. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo el camino y de tu amor hablar con desconocido, a lugar donde trabajo, escuela y donde viajo, te quiero llevar fuera del templo y la religión, por todo
Dios como quiero.